Hoy vamos a ver listas y vínculos en HTML. Las listas las vamos a utilizar mayormente para armar menús, ya que nos proveen una forma bastante estructurada de ordenar elementos. Y los vínculos los vamos a utilizar para vincular nuestro documento con elementos internos a nuestro sitio o con páginas externas a nuestra web. Bienvenido nuevamente a Developeando. Hoy, como venía diciendo, vamos a ver listas, vínculos y vamos a repasar un poco lo que vimos en el video anterior para poder implementar esto nuevo que vamos a ver. Si no tenés lo que habíamos hecho antes, lo podés descargar desde la descripción de este video, en donde también vas a encontrar la resolución a los ejercicios que dejé en el video anterior y lo que veamos en este video. Como siempre, no te olvides de darle like al video y suscribirte, dado que ambas opciones son gratis y nos ayudan a llevarle nuestro contenido a más personas que estén aprendiendo a programar. Bueno, en el video anterior habíamos hecho esta página que tenía un header, que tiene el nombre de mi página y una nav que actualmente no es funcional, pero la vamos a hacer funcional en este video. Luego tenemos un HR que genera una línea para dividir el header del resto de la página. Por debajo de eso tenemos un section con un article que tiene un título en un H2 y un texto en un P. Y por debajo de eso tenemos algo similar, pero esta vez es una section con un título por fuera de todos los artículos y varios artículos con imagen y texto. Bueno, finalmente tenemos un footer con un div que tendría el logo de la empresa y otro div que tendría las redes sociales. Yo lo que voy a hacer ahora, para que se vea un poco más lindo, es agregar otro HR. Me voy a fijar cómo queda. Y voy a agregar un BR, que lo que va a hacer es hacerme un poco más de espacio entre la línea y el logo de la empresa. Ahí. Recargo. Ahí está, mucho mejor. Ahora pasemos a modificar nuestra nav haciendo uso de las listas. Existen dos tipos de listas, las listas ordenadas y las listas desordenadas. Las listas ordenadas se definen con la etiqueta OL. Y dentro de esta etiqueta lo que se pone es la etiqueta LI. La etiqueta LI va a representar cada ítem de nuestra lista. Por ejemplo, si tuviera una lista con 5 ítems, voy a tener 5 etiquetas LI. Armemos una para ver cómo se ve en el buscador. Voy a poner un LI con el color rojo. Y ahora voy a hacer otros LIs con otros dos colores. Y con esto tendríamos nuestra lista ordenada. Veamos cómo se ve en el buscador. Como podemos ver, se ven los colores y aparte la lista nos agregó números adelante. Esta es la particularidad de la lista ordenada, que nos agrega números adelante de nuestros ítems. Ahora veamos qué pasa si cambio el OL por el UL, o sea, la lista ordenada por la lista desordenada. Para eso voy a cambiar esta O por una U y esta O por una U. Y ahora veamos cómo se ve en el buscador. Como podemos ver, lo que pasó fue que se cambiaron los números por bullets. Esta es la única diferencia entre las listas ordenadas y las desordenadas. Las listas desordenadas no tienen números y las listas ordenadas les agregan números adelante a cada uno de los LIs. Ahora implementemos esto que acabamos de ver en nuestra nav. Para eso lo que voy a hacer va a ser primero copiarme este texto y sacarlo de la nav y me lo voy a pegar acá abajo como machete. Ahora lo que tendría que hacer es elegir si voy a usar una lista ordenada o una lista desordenada. En este caso no tiene mucho sentido usar una lista ordenada, ya que no tiene mucho sentido ponerle números a estos ítems. Así que voy a usar una lista desordenada. Y lo primero que voy a hacer es abrir esta etiqueta para que quede de esta forma. Y voy a agregar el UL, que es la lista desordenada. Y ahora, dentro de esta lista desordenada, voy a tener que agregar los LI. ¿Y cuántos LI voy a agregar? Bueno, depende de la cantidad de ítems que voy a tener en la lista. En este caso voy a tener 4 LIs, ya que tengo 4 ítems para poner en la lista. Entonces, empecemos a agregarlos. Lo primero que voy a hacer es crear el LI y le voy a poner este texto adentro. Y así por cada uno de los textos. Bien, y ahora que ya los agregué, me queda borrar esto. Y listo, ahora ya tendría mi nav con la lista desordenada.
Repasemos un poco lo que hice. Bueno, primero tenemos la nav y dentro de ella tenemos una lista desordenada que tiene cada uno de los ítems que quiero usar en mi sitio. Ahora veamos cómo se ve esto en el sitio web. Recargo la página y como podemos ver pasamos de una alineación horizontal a una alineación vertical. Esto vamos a aprender cómo volverlo a poner en una alineación horizontal en los videos de HTML con CSS, pero por el momento lo vamos a dejar de esta manera. Ahora nos quedaría añadirle algún tipo de funcionalidad a nuestra nav. Para eso vamos a hacer uso de la etiqueta A, que nos va a permitir ponerle a cualquier texto un vínculo que nos va a llevar a otra página de nuestro sitio o de un sitio externo. Veamos un ejemplo. Voy a escribir la etiqueta A y automáticamente viene con este atributo href. Dentro de este atributo lo que voy a escribir es la URL del sitio a la que quiero ir. En este caso yo quiero ir a google.com. Entonces voy a poner la URL de Google. Y ahora solamente me falta decirle qué texto quiero vincular con esa URL. En este caso voy a poner el texto ir a Google. Y listo, ya tengo un texto que me vincula con otra página externa a mi sitio web. Veamos si funcionó. Como podemos ver, apareció mi texto subrayado y me deja hacerle clic. Y si le hago clic, me lleva a google.com. Ahora veamos cómo aplicar esto a nuestro sitio. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser por cada LI agregar un A. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, porque necesitamos diferentes links para ir a diferentes lugares. Entonces, para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es tener esos lugares a donde ir, que en este caso son las páginas de nuestro sitio. Entonces, voy a crear las páginas que faltan, que son productos.html, y voy a poner, podría poner un P que diga estos son los productos. Perfecto. Me voy a copiar esto porque lo voy a usar. Ahora tendría que tener una página de quiénes somos. Entonces voy a poner quiénes somos. .html. Voy a pegar esto. Esto es quiénes somos. Quiénes somos. Perfecto. Y me falta la de preguntas frecuentes. Nuevo archivo faq.html. Luego estas son las preguntas. Estas son las preguntas. Bien, muy bien. Listo, ya tenemos a dónde ir. Ahora necesitamos poner las etiquetas A para vincular cada texto con dichas páginas. Entonces, para hacer eso, voy a borrar el primer texto provisoriamente y voy a agregar una A adentro del LI. Y ahora, dentro del atributo href, que como habíamos visto antes, nos sirve para decirle a dónde queremos ir, a qué página queremos ir, voy a escribir index.html, ya que este botón me debería llevar de vuelta a esta página. Entonces, index.html. Listo, ahora escribo home acá. Y listo, con eso tendríamos nuestro primer vínculo. Ahora faltan los otros tres. Veamos cómo hacer los otros tres. Voy a hacer lo mismo que hice antes, me voy a llevar el texto voy a poner la etiqueta A, y ahora tengo que vincular esta página, crear este vínculo para que me lleve a la página de productos. ¿Y cómo hago eso? Bueno, básicamente como el index está a la misma altura que las demás páginas, simplemente me alcanza con escribir productos.html y listo, ya está vinculado este A con esta página. Ahora solamente le pego la palabra y listo, ya está el vínculo creado. Y para las que siguen es lo mismo, básicamente me llevo esta palabra, creo el A y en el href pongo, en este caso era quiénes somos, somos.html y me pegó la palabra. Y bueno, para preguntas frecuentes es lo mismo, me llevo la palabra, pongo el A, href, faq.html y me pego la palabra acá.
Y listo, ya tenemos vinculadas todas nuestras páginas con nuestros textos. Ahora faltaría ver si funciona. Veamos eso. Si se supone que... Si esto está guardado, sí. Se supone que si ahora recargo, esto va a pasar a ser azul y subrayado, ya que son vínculos. Y me va a permitir que cuando le haga clic, me lleve a cada una de las páginas. Veamos si es lo que sucede. Recargo la página y como podemos ver, nos aparecen todas subrayadas. Y probemos hacerle clic a productos, por ejemplo. Y me lleva a la página de productos, efectivamente. Veamos si funciona con quiénes somos. Hago clic en quiénes somos y me lleva a quiénes somos. Y preguntas frecuentes, excelente, me lleva a las preguntas frecuentes. Y el home, bueno, el home me vuelve a llevar al home, así que no hay mucha diferencia. Y listo, ya tenemos vinculadas todas las páginas de nuestro sitio con nuestra navegación. Por último, vamos a ver cómo vincular imágenes con nuestro sitio. Para eso, lo primero que tendríamos que tener es una imagen dentro de nuestra carpeta IMG. Para hacer eso, básicamente lo que vamos a hacer es abrir la carpeta en el explorador de Windows. Y entramos a la carpeta y por ahora no tenemos ninguna imagen. Así que vamos a ir a buscar alguna, que les recomiendo que no sea muy grande, y la vamos a poner en nuestra carpeta. Bien, como pudieron ver, se actualizó acá también. Y ahora nuestra imagen está en nuestro sitio. Con esto ya tenemos el 50% del proceso listo. Ahora solamente faltaría vincular esta imagen con nuestra página. Para hacer eso es algo muy similar a como hicimos el vínculo con las diferentes páginas. Simplemente tenemos que venir a source, al atributo source de imagen, y apuntar a la carpeta de imágenes donde está nuestra imagen. Para hacer eso vamos a escribir img y ya automáticamente detecta que hay una carpeta que se llama img y me pone la barra como para entrar. Aprieto enter y me detecta que hay una imagen que se llama servidores.png, que es esta imagen que tenemos acá. Entonces apretamos enter y listo, ya quedó vinculada nuestra imagen con nuestra página. Bien, si observan bien, tenemos un atributo más, que es el atributo alt. Este atributo se utiliza cuando la imagen por alguna razón no se pudo cargar. Entonces, en vez de mostrar algo blanco, se muestra un texto que sea más o menos relevante. Pongamos que si la imagen no carga, va a decir imagen de un servidor. Bien. Con esto ya tendríamos vinculada nuestra imagen y puesto nuestro atributo alt por si la imagen no apareciera. Veamos qué pasa en el sitio. Vamos a recargar la página y efectivamente nuestra imagen aparece en nuestro sitio. Ahora, ¿qué pasaría si efectivamente estuviera mal vinculada la imagen? Bueno, podemos probarlo simplemente vinculándola mal. Para eso voy a borrar una letra y listo. Ahora está mal vinculada la imagen. Veamos qué sucede cuando recargue el sitio. Recargo el sitio y aparece el alt, que dice imagen de un servidor. Y con esto estamos por hoy. Si te gustó el video, no te olvides de darle like y suscribirte al canal. Y si te quedaron dudas, como siempre, las puedes dejar en los comentarios. También puedes seguirnos en las redes sociales, donde compartimos updates de cuándo vamos a sacar cada video y contenido relacionado a la programación. Y bueno, nosotros nos vemos en el próximo video.